Chicos, hola. Vamos a grabar el video correspondiente a los contenidos que se van a evaluar en esta primera prueba escrita del segundo semestre 2025. Recuerden que el tema que estamos trabajando en clase es polígonos regulares e irregulares. Hablamos en clase que un polígono regular es una figura que tiene todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. Y por lo tanto un polígono irregular sería entonces la figura que no tiene todos los lados iguales o no tiene todos los ángulos iguales. Básicamente eso es la diferencia entre un polígono regular y un polígono irregular. Recuerden además que lo que estamos viendo es calcular áreas y perímetros de esos polígonos regulares e irregulares. Recuerden que hablamos en clase que el área de una figura es el interior de la figura, o también se le puede identificar como toda la figura. Cuando usted le piden que calcule el área, entonces le están pidiendo que determine el interior de la figura. Vamos a escribir por acá en el documento. Entonces el área sería el interior. Voy a escribirle interior, o también voy a escribir por acá toda la figura, ¿verdad? Para que usted asocie la palabra que lo identifique más. Toda la figura, ¿verdad? O el interior, como usted lo quiera llamar. Eso es el área. Entonces, para esta figura que estamos trabajando, que el área sería entonces toda la figura, que sería calcular todo esto que está aquí, que sería el interior. Y obviamente, pues al hablar del interior, pues también va a ir incluido el borde de la figura, todo, que es toda la figura. Eso que estoy marcando. Eso sería el área, calcular el área de la figura. Ok, voy a borrar de hecho para que no quede la figura rayada de esta manera. Simplemente era para que ustedes identificaran que es el área. Ok, y el otro cálculo que tenemos que hacer sería el perímetro. Voy a escribirlo por este lado. Perímetro. Que recuerden que el perímetro, dijimos en clase que el perímetro es el borde de la figura. El perímetro es el borde. Y recuerden que cuando hablamos del borde de la figura, son los lados de la figura. Vean el mouse acá. Entonces sería esto que está por acá, que es el borde de la figura. El borde de la figura sería el perímetro. Entonces lo que necesitamos para calcular el perímetro simplemente es conocer cuánto miden los lados. Porque si yo tengo cuánto miden esos lados, entonces lo que hago simplemente es una suma de lados. Lo que hago es sumar los lados. Para el perímetro no se necesita ni siquiera una fórmula. Con solo que usted haga la suma de los lados, ya es suficiente para que usted calcule el perímetro de una figura. Importante acá, como el perímetro es el borde, entonces, por ejemplo, este lado y este lado y este lado y este lado que están dentro de la figura, esos no se incluyen, ¿verdad? Porque el perímetro es el borde, entonces estos lados que están aquí adentro, que son los que marqué, ¿verdad? Este y este, ¿verdad? Esos lados no se incluyen como parte del perímetro, para que tomen en cuenta eso. Ok, entonces básicamente eso. Y recuerden que dijimos, cuando se calcula el área de una figura, para el área se necesita una fórmula. Usted necesita una fórmula para poder calcular el área. Si no tiene una fórmula, entonces no va a poder calcular el área de una figura geométrica. Recuerden que en la página 6 vienen las fórmulas que son las que estamos utilizando en este momento, ¿verdad? Con este material para calcular áreas y perímetros, en este caso las fórmulas de área. Vean que aquí dice área y perímetro de un polígono regular. Y vienen las fórmulas, que se acuerdan que en clase hablamos que hay tres figuras especiales que tienen una fórmula específica para calcular el área, que son el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono regular. Entonces, esos polígonos, si usted tiene que calcular el área de alguna de esas tres figuras, usted va a recurrir a esta fórmula. Recuerden que en el caso del triángulo equilátero el área es lado al cuadrado por raíz de 3 dividido entre 4. Recuerden que esta L, que aquí parece un 1, es una L, no es un 1. Se coloca así porque la computadora lo hace de esa manera, la L. Es una L al cuadrado. De hecho, aquí dice que esta L es la medida del lado.
En el caso del cuadrado sería lado al cuadrado, la fórmula del área. Y en el caso del hexágono es 6 por lado al cuadrado por raíz de 3 dividido entre 4. Vean que en todas las fórmulas, en estas tres fórmulas que son las fórmulas específicas, lo único que necesito es saber la medida del lado. Con solo que usted sepa cuánto mide el lado del triángulo, el lado del cuadrado, el lado del hexágono, ya se puede calcular la fórmula. El lado, ¿verdad? No la suma de los lados, no, el lado. Cuánto mide cada uno de los lados. ¿Ok? Y las fórmulas que están por acá, estas dos, que voy a marcarlas y voy a ponerles acá un asterisco. Recuerden que estas fórmulas son las fórmulas generales para cuando yo tengo que calcular área o perímetro de cualquier otro polígono que no sean estos tres especiales que ya tienen su fórmula específica. Entonces, si yo le solicito calcular el área y el perímetro de otro polígono, por ejemplo, un pentágono que tiene 5 lados, un heptágono que tiene 7 lados, un octágono que tiene 8 lados, un nonágono que tiene 9 lados, un decágono que tiene 10 lados y de ahí para arriba, ¿verdad? Un polígono de 11 lados para arriba. Cualquier otro polígono que no sean estos tres, si usted tiene que calcular el área o el perímetro, usted va a tener que recurrir a estas dos fórmulas, que son las fórmulas generales que se utilizan para calcular área y perímetro de un polígono, que sería perímetro es n por L, que es el número de lados, n por la medida del lado, que es L, y el área es perímetro por apotema dividido entre 2. Recuerden que aquí debajo de la fórmula dice qué significa cada una de las letras, y así tal cual viene el archivito acá, ¿verdad? O la imagen acá, así va a aparecer en el examen. Al final del examen aparecen las fórmulas. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular áreas y vamos a calcular perímetros. Recuerden que también tenemos polígonos irregulares, como en este caso el rectángulo, el triángulo, que sería un triángulo que no sea equilátero, y el trapecio, que son polígonos irregulares. Y tenemos fórmulas para calcular áreas de esas figuras. En el caso del rectángulo es largo por ancho. En el caso del triángulo, la fórmula de la escuela, ¿verdad? Que es base por altura entre 2. Y en el caso del trapecio, base mayor más base menor, todo multiplicado por la altura y dividido entre 2, pero recuerden que el trapecio casi que no lo hemos utilizado. De hecho, para el examen posiblemente no se utilice. Básicamente el rectángulo y el triángulo. Ok, entonces, ya teniendo las fórmulas claras, nos vamos a ir nuevamente a la página 1 para resolver este primer ejercicio que venía por acá. Vean que este problema número 1 dice la siguiente figura que representa la superficie de una alfombra. Está compuesta por dos hexágonos regulares congruentes entre sí y dos triángulos equiláteros congruentes entre sí. De acuerdo con la información anterior, si se requiere limpiar la totalidad de la superficie de esa alfombra, entonces ¿cuántos metros cuadrados se requieren limpiar? Aquí detalles importantes. Vean que dice que se quiere limpiar la alfombra. Si usted quiere limpiar la alfombra, va a tener que limpiar todo esto que está aquí adentro. Para limpiar la alfombra, usted va a tener que limpiar todo esto. Entonces, en otras palabras, le están diciendo que calcule el área, porque recuerden que el área es el interior o es toda la figura. Y usted tiene que limpiar toda la alfombra. Okay, entonces le están diciendo calcule el área de la figura. Eso es una forma de darme cuenta que es el área lo que tengo que calcular. Otra forma de darme cuenta que es el área es que por acá dice cuántos metros cuadrados se requieren limpiar. Recuerden que dijimos en clase que cuando me dicen unidades al cuadrado, ya siempre este término cuadrado es porque es áreas, porque recuerden que el perímetro se dan unidades lineales. Entonces aquí al decirme metros cuadrados, ya automáticamente yo sé que también me están solicitando el área. Y figuras, por acá dice que son dos hexágonos regulares, que son este y este, dos hexágonos regulares, y dos triángulos equiláteros, que vamos a marcarlos con otro color, dos triángulos equiláteros. ¿Ok? Entonces, si necesito calcular el área, entonces simplemente lo que voy a hacer es calcular el área de esas dos figuras. Voy primero con los triángulos que acabo de marcar ahí. Recuerden que dijimos que en la página 6 están las fórmulas. Y en este caso, estas dos figuras son de las figuras específicas que tienen una fórmula para calcular el área. Triángulo equilátero y hexágono regular. La fórmula del triángulo, lado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 dividido entre 4.
Esa es la fórmula del triángulo, ¿ok? Que ustedes la tienen ahí en la página 6. Y recuerden que dijimos que esta L es la medida del lado, ¿ok? ¿Cuánto mide el lado de este triángulo? Vean que la única medida que nos están dando en el ejercicio es este 6, que dice que mide 6 metros de extremo a extremo aquí abajo. Y si usted observa, aquí tenemos un lado del hexágono, un lado del triángulo y otro lado del hexágono. Y si usted se da cuenta en la figura, vean que el lado del hexágono, por ejemplo, lo puede ver acá. Voy a ponerle un asterisco por acá. El lado del hexágono es igual que el lado del triángulo, porque vean que este lado que marqué es un lado del hexágono y también es un lado del triángulo. Entonces usted se da cuenta que el lado del hexágono y del triángulo son iguales. Entonces, como aquí dijimos que son 3 lados los que están, 2 lados del hexágono y un lado del triángulo, entonces esos 6 hay que dividirlo en 3 partes iguales. Entonces significa que aquí mide 2, aquí mide 2 y aquí mide 2. O sea que cada lado, en este caso del triángulo y del hexágono, miden 2. Y entonces simplemente sustituyo acá. Recuerden que la L es la medida del lado, que el lado en este caso es 2. Entonces hago 2 a la 2 multiplicado por raíz de 3 dividido entre 4. Llevo eso a la calculadora y la calculadora me va a decir que el resultado es raíz de 3. Significa que entonces que el área de cada triángulo, es raíz de 3. Voy a colocar acá entonces dentro de cada triángulo lo que mide su área, que ese mediría raíz de 3 y este de acá mediría raíz de 3. Ok, ya tenemos entonces el área de los triángulos. Vamos ahora entonces con el área del hexágono. Ok, que recuerden que la fórmula, igual que está en la página 6, la fórmula para el hexágono de área es igual a 6 por lado al cuadrado por raíz de 3 dividido entre 4. Y recuerden que el lado del hexágono también mide 2, entonces sería 6 por 2 a la 2 por raíz de 3 dividido entre 4. Llevo eso a la calculadora para ver cuánto me da el resultado. Y entonces el resultado de eso me va a dar 6 raíz de 3. Significa que el área de cada hexágono sería entonces 6 raíz de 3. Me voy a venir acá a la figura y entonces en cada uno de los hexágonos voy a colocar el área que sería 6 raíz de 3 y 6 raíz de 3. Ya tengo entonces el área de todas las figuras que están ahí formando esa alfombra. Para saber entonces el área total que tengo que limpiar, en este caso sería sumar todos esos resultados, que sería 6 raíz de 3, 6 raíz de 3, raíz de 3 y raíz de 3. Todo eso lo sumo. Y en la calculadora obviamente le va a decir cuál es el resultado final, que el resultado final de toda esa suma me va a dar 14 raíz de 3. Usted coloca en la calculadora, voy a escribirlo por acá, 6 raíz de 3 más 6 raíz de 3 más raíz de 3 más raíz de 3. Eso sería como el área, voy a escribirle aquí, el área total. Este AT significa área total. Entonces el área total va a ser 14 raíz de 3. Y ya resolvimos entonces ese primer problema. Vean que ahí teníamos que calcular área, porque repito nuevamente, se tenía que limpiar la alfombra, y para limpiar la alfombra sería todo el interior de la figura o toda la figura, como lo quieren llamar. Problema número 2. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en centímetros, muestra un trapecio. De hecho, vean que aquí viene un trapecio que representa la superficie o sobre de una mesa. Eso es el sobre de una mesa como las que ustedes utilizan en el colegio, ¿verdad? Cuando van a clases, los que se sientan en este tipo de pupitres. El sobre es la parte de arriba de la mesa. De acuerdo con la información anterior, si se requiere colocar una cinta adhesiva alrededor de la totalidad del borde de la superficie de esa mesa,
entonces cuántos centímetros de cinta como mínimo se requieren colocar. Algo importante, vean que dice que se quiere colocar una cinta en el borde, una cinta en el borde. Recuerden que dijimos acá arriba que el perímetro es el borde de la figura, el perímetro es el borde de la figura. Ok, y que para sacar el perímetro lo que voy a hacer es sumar los lados de la figura. Entonces aquí en otras palabras me están solicitando que calcule el perímetro de esta figura que tengo por acá. Y importante también, sé que es el perímetro porque vea que me preguntan cuántos centímetros de cinta se necesitan o se requieren. No me dicen centímetros al cuadrado, porque recuerden que cuando se usa la palabra al cuadrado es porque es el área. Son formas también de identificar cuando se solicita área y cuando se solicita perímetro. Como en este caso entonces requiero el borde, porque es el perímetro, simplemente entonces es ver cuánto mide el borde de la figura, que sería acá, voy a marcarlo, acá, acá y acá, toda la parte de abajo. Ese es el borde de la figura. Vean que ustedes tienen números ahí porque la figura está colocada en el plano cartesiano. Esos números son para que ustedes puedan identificar cuánto mide cada uno de los pedacitos que están ahí formando la figura. Por ejemplo, acá de 10 a 40, de 10 a 40. Vean que vamos a empezar por aquí abajo, de 10 a 40. ¿Cuánto hay de 10 a 40? Entonces, si usted no sabe cuánto hay de 10 a 40, resta 40 menos 10 para ver cuánto hay de 10 a 40, que de 10 a 40 lo que hay son 30. Después acá de 40 a 90, igual resta, si no sabe cuánto hay de 40 a 90, resta 90 menos 40, que eso da 50. Y de 90 a 120, de 90 a 120 igual resta 120 menos 90 y eso da 30. Significa entonces que toda esta parte de abajo de la figura o del sobre de la mesa mide 30 más 50 más 30. O sea, toda esta parte de abajo mide 110. Ok, ya tengo la parte de abajo. Voy aquí a los costados. Vean que los costados, esta línea que estoy marcando acá y la otra que está a este otro lado acá, vean que son líneas que están inclinadas. Estas líneas inclinadas, recuerden que dijimos en clase, no se pueden calcular con el plano cartesiano. Con el plano solo se pueden calcular líneas que son verticales u horizontales. Estas líneas inclinadas, recuerden, si usted tiene que calcular líneas inclinadas en el plano cartesiano, tiene que aplicar Pitágoras. En este caso, entonces, para calcular esta que está por acá, voy a ponerle un asterisco. Y esta que está por acá, que también le pongo asterisco. Para poder calcular esos lados, tenemos que aplicar Pitágoras. Este de arriba, simplemente es igual que el de abajo. Vean que abajo mide 50. Entonces aquí arriba también va a medir 50. ¿Ok? En estas que vamos a aplicar Pitágoras, donde están los asteriscos, vean que hay un triángulo. Hay un triángulo y ya yo sé que este cateto de abajo mide 30 y yo sé que este otro cateto que está acá mide 40 porque voy a utilizar aquí el plano. Vean que aquí dice que en el eje Y acá mide 40 y recuerden que esta línea es igual que esta. Acá 40 porque acá mide 40 en el eje Y. Y entonces ya tengo los catetos, que vean que los catetos uno mide 30 y el otro mide 40. Vean que este otro triángulo es igual, cateto mide 30 y este otro cateto de acá mide 40. Entonces aplico Pitágoras. Recuerden que Pitágoras dijimos, cuando se tiene que encontrar la hipotenusa es su con suma, cuando se tiene que encontrar un cateto es con resta. En este caso se tiene que encontrar la hipotenusa, ¿verdad? Porque es el lado más grande del triángulo. Entonces aquí sería la raíz cuadrada de cada uno de los catetos elevados al cuadrado y unidos con una suma, porque repito nuevamente, cuando se tiene que encontrar la hipotenusa es con suma, cuando se tiene que encontrar un cateto es con resta. Llevamos eso a la calculadora y la calculadora me dice que el resultado es 50. O sea que cada uno de esos asteriscos que marcamos acá van a ser 50. Entonces voy a borrar el asterisco acá y acá y voy a colocarle entonces que esto es 50 y esto por acá es 50. Y entonces ya tenemos todo el borde de la figura. Entonces para sacar el perímetro simplemente sumamos
Vean que aquí abajo dijimos que toda la parte de abajo del sobre eran 110 más aquí los que acabamos de calcular ahorita con Pitágoras, ¿verdad? Que son los costados, que son los que están en diagonal, son 50 y 50, 50 y 50. Y esta que está aquí arriba, que también es 50. Entonces sumamos todos esos valores para sacar entonces cuánto sería el perímetro de la figura. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que el perímetro de la figura, el perímetro total serían 260 centímetros. Ok, entonces estamos ahí perímetro, con el perímetro de la figura. Vamos ahora entonces con el siguiente ejercicio, que sería con el problema número 3. Problema número 3 dice, la siguiente representación gráfica muestra la superficie del piso de la sala de una casa. De acuerdo con la información anterior, si se requiere colocar cerámica a la totalidad de la superficie del piso de esa sala, entonces la cantidad de metros cuadrados de cerámica que se requieren colocar es mayor que 13 y menor que 17, mayor que 10 y menor que 13, mayor que 9 y menor que 10. Vean que algo importante, nos dicen que se quiere colocar cerámica a la totalidad de la superficie del piso. Si usted le va a colocar cerámica, obviamente el piso, en este caso es el dibujito que viene acá, chicos, en la cuadrícula. Si usted le va a colocar cerámica, la cerámica usted la va a colocar aquí dentro de la figura, ¿cierto? Entonces significa, en otras palabras, lo que le están diciendo es que calcule el área de esa figura, porque si va a colocar cerámica es dentro de la figura. Ahora, por acá me dice metros, cantidad de metros cuadrados de cerámica. Recuerden que dijimos ahorita que si se utilizaba la palabra metros cuadrados es porque me están solicitando el área, que también eso es otra forma de darme cuenta que es el área, ¿verdad? Y no el perímetro. Entonces, acá, recuerden que en clase dijimos cuando vamos a trabajar con un ejercicio que está colocado en el plano, en una cuadrícula, y vamos a calcular el área, simplemente es ver la cantidad de cuadritos que hay para ver cuál sería el área. Importante prestarle atención a esta nota que viene aquí a la par que dice la medida del lado de cada cuadrado de la cuadrícula es 1 metro. Si es 1 metro, no vamos a tener problemas. Si es 1 metro, siempre cada cuadrito va a valer 1 metro, porque aunque sea el lado del cuadrado, recuerden que 1 al cuadrado es 1. Entonces el área de cada cuadrito va a ser 1 siempre. Si es 1 metro, ¿verdad? El área que es lado al cuadrado, que es 1 al cuadrado, es 1. O sea, siempre va a ser 1. Si aquí dijera que el área de cada cuadrito es 10.000, usted cuenta entonces de 10.000 en 10.000. Si dijera que el área es 100, entonces cuenta de 100 en 100. Usted va a contar dependiendo de lo que diga acá, pero sí tomando en cuenta que tiene que ser el área, porque es el área de cada cuadrito. ¿Ok? Entonces en este caso, como les digo, como es 1, que hay muchos ejercicios en prueba estandarizada que siempre dicen que es 1, si es 1, entonces cada cuadrito vale 1, ahí no va a haber ningún problema. Contamos nada más. ¿Cuántos cuadritos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuadritos completos. Pero vean que hay bordes acá, por ejemplo, que hay que contarlos. Entonces, de este que está acá y de este que está acá, vamos a contar uno más, 10, porque entre estos dos se completan, entre estos dos pedacitos se completa uno. Y creo que posiblemente sobre, tal vez algo. 10 entonces. Y de esos que están acá, esos dos que están acá se completa otro, serían entonces 11. Entonces vean que son 11 aproximadamente los cuadritos que están ahí rellenos. Significa que entonces aproximadamente el área es 11 metros cuadrados. Faltan estos bordecillos acá, ven que aquí hay como un bordecito, aquí hay como un bordecito, por acá hay otro, por acá hay otro, pero igual eso no aporta mucho. Siempre va a andar ahí quizás como un poquito más de 11. Entonces en este caso decimos que el área, ¿verdad? Entonces sería como es 11 aproximadamente, entonces va a estar entre 10 y 13.
Entre 10 y 13 va a estar el área de esa figura. Presten atención porque hay ejercicios donde no le dice el área, sino le dice el perímetro, ¿verdad? Si le habla del borde, es el perímetro. Tendría que ver entonces cuántos cuadritos hay en el borde, ir contando los cuadritos que están en el borde. Y la curva, usted entonces pensaría como en estirar esta curva como para ver cuántos cuadritos abarca más o menos, que siempre habría que contar, digámosle, la curva va a abarcar igual la misma cantidad de cuadritos. Si fuera el perímetro, entonces, para que sepan, contaría aquí 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo que contar estos 6, 7 y 8 porque la curva cuando yo la estiro, obviamente me va a abarcar los tres cuadritos. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y aquí 14, 15, 16. Entonces si fuera el perímetro sería aproximadamente 16. ¿Verdad? El borde es aproximadamente 16. Para que tomen en cuenta eso. También porque hay ejercicios que les piden el perímetro y no el área. Ok, ese es el problema número 3. Problema número 4. Dice, un rótulo publicitario tiene forma de octágono regular, cuya medida de uno de sus lados es 3. Recuerden que el octágono regular es una figura que tiene 8 lados. Y dice que cada lado de ese octágono mide 3. Si a partir de una lámina metálica se necesita construir otro rótulo publicitario con forma de cuadrado y con el mismo perímetro que el del rótulo octagonal, entonces, ¿cuántos metros cuadrados de lámina metálica como mínimo se necesitarían para construir ese rótulo cuadrado? Vean que la pregunta es ¿cuántos metros cuadrados se necesitan para el cuadrado? O sea, en otras palabras, que calcule el área del cuadrado. Porque recuerden que metros cuadrados hace referencia a área. Pero aquí en el ejercicio me están hablando de un octágono, o sea, una figura de 8 lados, de un octágono, y me están hablando también de un cuadrado. Ok, entonces un octágono y me están hablando de un cuadrado. Y me están diciendo que el octágono que tiene 8 lados, cada lado mide 3. Y por ahí me mencionan que ambas figuras tienen que tener el mismo perímetro. Tienen que tener el mismo perímetro. Como usted sabe que el octágono del perímetro va a ser, perdón, el perímetro del octágono va a ser 8 lados por 3 lados, ¿verdad? Pero 8 lados por 3, que es la medida del lado, porque cada lado mide 3. Entonces el perímetro del octágono va a ser 24. ¿Cómo? El cuadrado tiene que tener este mismo perímetro, el perímetro del cuadrado también tiene que ser 24. Entonces, como el perímetro, voy de nuevo, como el perímetro del cuadrado tiene que ser 24, y yo sé que el cuadrado tiene 4 lados, tengo que averiguar entonces cuánto mide cada lado para que el perímetro me dé 24. Usted sabe que si el cuadrado tiene 4 lados y el perímetro es 24, entonces tengo que ver 4 por qué me da 24. Y 4 por 6 me da 24. Significa que entonces el lado del cuadrado entonces va a medir 6. El lado del cuadrado va a medir 6. Recuerde que aquí en el octágono el lado medía 3. Y entonces ya descubrí que en el cuadrado el lado va a medir 6. Y recuerden que la pregunta es ¿cuántos metros cuadrados, o sea el área, cuántos metros cuadrados de lámina se necesitan para construir ese rótulo cuadrado? O sea, en otras palabras, ¿cuál es el área de ese cuadrado? Y usted sabe que la fórmula del área del cuadrado, que son las fórmulas que están en la página 6, la fórmula para el área del cuadrado es lado al cuadrado. Y como el lado del cuadrado mide 6, entonces 6 al cuadrado da 36. Entonces significa que el área de ese cuadrado serían entonces 36 centímetros. Centímetros creo, en este caso, metros, 36 metros. Y esa sería entonces nuestra opción correcta.
Ok, vean que esos ejercicios, entonces, esos 4 problemas que estamos haciendo acá son de figuras conocidas. Hexágono regular, triángulo equilátero. Por aquí tenemos igual un rectángulo y 2 triángulos. Todo es un trapecio, pero recuerden que si lo separo es un rectángulo y 2 triángulos. Por aquí tenemos igual un octágono, un cuadrado por ahí en el ejercicio, figuras que ya son conocidas y figuras que tienen fórmulas específicas. Recuerden que acá cuando trabajamos en la cuadrícula, entonces es contar cuadritos, contar cuadritos. Si es el área, cuántos cuadritos hay en el interior de la figura. Si es el perímetro, cuántos cuadritos hay en el borde de la figura. ¿Ok? Después de eso, entonces, nada más, ok, recuerden que en clase hablamos de los nombres de los polígonos, que es importante saber los nombres, porque si yo en algún ejercicio les asigno, por ejemplo, les hablo de un octágono, se tiene que saber que un octágono tiene 8 lados, o si les hablo de un decágono, tiene que saber que un decágono tiene 10 lados. Entonces es importante que usted sepa los nombres para poder identificar los polígonos en caso de que tenga que resolver algún ejercicio de desarrollo. Recuerden que dijimos que después de 10 lados ya no tienen un nombre específico, sino que vamos a decir polígono de 11 lados, polígono de 12 lados y así sucesivamente. Entonces, para eso es importante los nombres. Recuerden que dijimos que hay elementos importantes en los polígonos, como el lado, el polígono tiene lados, que los lados obviamente son las líneas anaranjadas que están acá en el dibujo. El polígono tiene radios, que recuerden que los radios son los que se trazan del centro del polígono a cada uno de los vértices. ¿Se acuerdan? Cuando yo trazo del centro a los vértices, que los vértices son los puntitos que hay acá, esos son los radios. Recuerden que se pueden trazar tantos radios como lados tenga el polígono. Entonces aquí se podrían trazar 5 porque este polígono es un pentágono. Entonces el radio, recuerden, del centro a los vértices. Recuerden que el polígono tiene ángulos centrales, que recuerden que el ángulo central es el que se forma aquí en el centro del polígono o con el centro del polígono cuando yo trazo dos radios. Cuando yo trazo dos radios, vean que aquí se forma un ángulo con el centro del polígono, que ese sería el ángulo central. Recuerden que para calcular la medida del ángulo central está esta fórmula, que es 360 dividido entre n. N siempre va a ser el número de lados del polígono. En todas las fórmulas, n es número de lados del polígono. ¿Ok? Entonces, medida del ángulo central, 360 sobre n. Esas fórmulas igual las van a tener en el examen. Ángulos internos, recuerden que son los ángulos que se forman en la parte interna del polígono, en cada uno de los vértices, que son los moraditos que están acá, los ángulos que están aquí con morado dentro del polígono. Recuerden que yo también puedo averiguar cuánto mide cada ángulo interno con esta fórmula, que es 180 por n menos 2, todo dividido entre n, o puedo averiguar cuánto suman todos los ángulos internos con la fórmula 180 por n menos 2. Okay, recuerden que n siempre es el número de lados del polígono. El polígono también tiene ángulos externos, que recuerden que los ángulos externos son los que se forman también en los vértices, pero hacia afuera, que sería prolongando los lados, que en este caso son los rosados que se ven acá en el dibujo. Y recuerden que igual yo puedo averiguar cuánto mide cada ángulo externo con la fórmula 360 dividido entre n. Vean que la fórmula del ángulo externo es la misma que del ángulo central, significa que entonces mide lo mismo. Un ángulo central y un ángulo externo de un polígono miden lo mismo. El polígono también tiene apotema, que recuerden que la apotema es la línea o el segmento que se traza del centro del polígono al centro de cada lado. Del centro del polígono al centro de cada lado, esa sería la apotema. ¿Ok? Y recuerden que el polígono tiene diagonales, que las diagonales son las que se trazan de un vértice a otro vértice, pero los que no están a la par, o sea, que no sean consecutivos. Por ejemplo, acá, vean que aquí, por ejemplo, se trazaron varias diagonales. Voy a hacer el dibujo más grande. Ok, por ejemplo, acá, si yo quiero trazar una diagonal, lo que hago entonces es me coloco en un vértice, por ejemplo, acá, voy a marcarlo. Me coloco en este vértice, aquí, y entonces me voy hacia los vértices que están a la par. Recuerden que los que están a la par, que son este y este, no sirven, ¿verdad?, para trazar diagonales. Entonces los que servirían son este
y este, que son los que no están a la par, y entonces trazo una línea. Esta línea que está acá y esta línea que está acá serían entonces una diagonal. ¿Ok? Igual, si voy a otro vértice, entonces, si me coloco ahora en este vértice, voy a borrar para hacerlo nuevamente. Si me coloco ahora entonces en este vértice, por ejemplo, en este de acá, entonces los que están a la par son este y este. Esos no sirven para trazar diagonales. Los que servirían son este y este. Entonces igual trazo la línea para acá y trazo la línea para acá. Esas son las diagonales. Vean que entonces de cada vértice yo puedo trazar diagonales. ¿Ok? De cada vértice yo puedo trazar diagonales. Y obviamente en total se pueden trazar un montón de diagonales. ¿Cómo hago entonces para saber cuántas diagonales se pueden trazar en total en un polígono? Aplico la fórmula. Total de diagonales que se pueden trazar en un polígono es la fórmula n multiplicado por n menos 3, todo dividido entre 2. Esta es la fórmula para saber el total de diagonales. Si quiero saber cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice, sería entonces n menos 3. Ok, recuerden que todas estas fórmulas ustedes las van a tener ahí a la mano. Bueno, si las necesitan para hacer cálculos, van a tener todas las fórmulas a la mano. Y es importante identificar los elementos que tiene un polígono, ¿verdad? Porque podría ser que venga por ahí alguna preguntilla donde tenga que identificar esos elementos. Ok, me voy entonces a la página 12. Recuerden que vean que aquí, a partir de la página 7, dice ejemplo número 1. Vean que vienen ejemplos resueltos, que son parte de lo que yo expliqué ya ahorita en el video. Vienen ahí algunos ejemplos resueltos por si usted quiere revisarlos. Vean que viene ejemplo 1 resuelto, ejemplo 2 resuelto, ejemplo 3 resuelto, ejemplo 4 resuelto. Ok, que son esos que vienen ahí, 4 ejemplos resueltos que son de la página 7 a la página 11. Me voy a ir a la página 12, que es la práctica que hicimos en clase. Ok, importante, el primer ejercicio que hicimos en clase, que es precisamente para repasar esas formulitas o esos elementos que acabamos de ver en el polígono. Recuerden que aquí básicamente era calcular todos los elementos que tienen fórmula, calcular cuánto miden cada uno de esos elementos. En este caso venía para un heptágono regular. Recuerden que usted tiene que manejar que un heptágono tiene 7 lados, tiene que aprenderse los nombres. Y recuerden que les dije que en las fórmulas n representa el número de lados, del polígono. Entonces, aquí para ver cuál sería la medida del ángulo central, en este caso del heptágono, simplemente agarro entonces 360 y lo divido entre 7, porque estamos trabajando con un heptágono regular. Si fuera un decágono, entonces divide entre 10. Si fuera un octágono, divide entre 8 y así sucesivamente. En este caso, entonces, como me da con decimales, entonces el ángulo central mide 51,42. Anotamos 2 decimales. En el caso entonces del, voy a borrar este 42 que queda un poco feillo, corregirlo, 51,42. En el caso del ángulo interno, que la fórmula es 180 por n menos 2, todo dividido entre n, entonces hacemos 180. Recuerden que n es 7 porque estamos con un hectágono, entonces 7 menos 2 dividido entre 7, ¿verdad? Porque n vale 7. Y entonces llevamos eso a la calculadora. Y entonces la calculadora nos va a decir entonces cuánto mide cada ángulo interno del heptágono, que en este caso da 128,57. 128,57. Recuerden que el ángulo externo y el ángulo central tienen la misma fórmula. Veanlo por acá. Como tienen la misma fórmula, entonces ya sabemos que nos va a dar lo mismo. Nos va a dar 51,42. Suma de ángulos internos. La fórmula es 180 multiplicado por n menos 2. 180 multiplicado por n menos 2, que en este caso n va a ser 7.
7 menos 2, y entonces el resultado de eso es 900. Significa que todos los ángulos internos suman 900 en el caso de un heptágono regular. Diagonales. En el caso del heptágono, entonces diagonales desde un vértice. Desde un vértice se pueden trazar n menos 3 diagonales, que sería entonces 7 menos 3. Se podrían trazar entonces en total 4 diagonales desde cada vértice del heptágono. Y el total de diagonales que se pueden trazar serían entonces 7 por 7 menos 3 dividido entre 2, que serían en total 14 diagonales las que se podrían trazar en un heptágono regular. Recuerden que si yo le solicito en el examen calcular alguno de esos elementos, simplemente usted va y busca la fórmula y aplica la fórmula y sustituye n dependiendo del polígono con el que estemos trabajando. Ok, y para terminar el video, entonces vamos a resolver el ejercicio 2 y 3, que recuerden que el ejercicio 2 y 3 es cuando tengo que calcular área y perímetro de polígonos que en este caso no tienen fórmulas específicas, sino que ya tengo que recurrir a la fórmula general de los polígonos que dijimos en la página 6. Voy a la página 6 que los marqué con un asterisco. Fórmula general de los polígonos, que son el perímetro, ¿se acuerdan aquí? Perímetro es n por L y área perímetro por apotema dividido entre 2. Siempre que usted tenga que calcular área o perímetro de un polígono que no sean estos tres que son los especiales, va a tener que recurrir entonces a estas fórmulas para poder calcular área y perímetro. Eso es lo que vamos a hacer entonces en la página 12 y en la página 13, porque aquí en la página 12 estamos trabajando con un octágono regular. Usted sabe que un octágono tiene 8 lados. Y en este caso nos solicitan calcular medida del apotema, perímetro y área. De hecho, esta medida del apotema, aunque no se le solicitara, recuerden que para poder calcular área y perímetro se necesita saber la apotema y el lado. Aquí en este ejercicio se les está dando el lado. Se les dice que el lado mide 12 centímetros, pero no se les está dando la apotema. Entonces, aunque no se le solicitara, usted va a tener que buscar la apotema para poder calcular el área y el perímetro. Ok, en clase les dije, chicos, recuerden, aquí vamos a trabajar siempre con un triángulo rectángulo. Recuerden que siempre se va a trabajar con un triángulo rectángulo, que eso se tiene que aprendérselo. Voy a dibujarlo acá. Igual a mano alzada, un triángulo rectángulo que usted tiene que aprenderse. Que recuerden, acá este cateto es la apotema. Este otro cateto que está por acá es el lado, que es la mitad. Recuerden que es la mitad lo que se coloca acá. Este cateto que está por acá es el radio, pero ese no lo necesitamos, chicos, porque de hecho no vamos a tener que calcular el radio para trabajar con el área y con el perímetro. Pero recuerden que este cateto, no, perdón, dije cateto, esta hipotenusa, porque recuerden que esta es la hipotenusa. La hipotenusa es el radio, pero no lo vamos a necesitar. Recuerden que para calcular área se necesita saber el apotema y el lado. Entonces voy a borrar esto porque no se va a necesitar aquí el radio. ¿Ok? Y nos falta por acá, que es el ángulo central. El ángulo central, que recuerden que de ese ángulo central también lo que tenemos que hacer es colocar la mitad, porque recuerden que lo que va aquí es la mitad del ángulo central. ¿Ok? Entonces, ese dibujito es el que ustedes tienen que saberse para poder trabajar. Tienen que saberse ese dibujito, porque sin eso no se va a poder resolver este ejercicio. Entonces, acá que nos están solicitando, ¿verdad? En este caso, un octágono, entonces usted dibuja el triángulo y le coloca las medidas que tiene. Vean que aquí lo que se nos dice es que el lado mide 12. Recuerden que el lado va aquí abajo, pero dicen que es la mitad. Como el lado mide 12, entonces aquí voy a colocar 6 porque es la mitad lo que voy a colocar. Y recuerden que básicamente es apotema y lado. En este caso ya se me está dando el lado, entonces lo que me hace falta es la apotema. Le coloco X, porque eso sería la incógnita.
y necesito encontrar el ángulo central. Recuerden que el ángulo central, la fórmula, ustedes la van a tener ahí a la mano. Recuerden que aquí está la fórmula del ángulo central. El ángulo central es 360 dividido entre n. N es el número de lados del polígono. Entonces aquí vamos a hacer, para el ángulo central serían 360 dividido entre 8, porque vean que aquí estamos trabajando con un octágono, que un octágono tiene 8 lados. 360 dividido entre 8, eso nos da 45. Recuerden que acá el dibujo dice que vamos a colocar aquí el ángulo central, pero la mitad del ángulo central. Entonces no voy a colocar 45, sino eso tengo que dividirlo en dos partes iguales. Y recuerden que la mitad de 45, si no lo sabe, lo hace en la calculadora, la mitad de 45 es 22.5. Significa que entonces el ángulo de acá va a medir 22.5. Voy a borrar el triángulo para hacerlo un poquito más grande. Voy a hacerlo acá un poco más grande. Ok, entonces este era el apotema que lo tenemos que encontrar. Aquí era el lado que mide 6 y este ángulo entonces va a medir 22.5. Ok, recuerden que una vez que ya usted coloca las tres medidas, hay que encontrar la medida de este otro ángulo, que recuerden que dijimos en clase, este ángulo mide 90, ¿verdad? Porque es un triángulo rectángulo. Y recuerden que estos otros dos ángulos tienen que sumar 90, porque todo suma 180. Y si ya este mide 90, entre estos dos tienen que medir 90. Entonces, para usted encontrar este ángulo, simplemente a 90 le quita lo que ya mide este ángulo que colocó acá, que es 22.5. Y ya tiene entonces cuál es la medida de ese otro ángulo. Recuerden que necesitamos ese otro ángulo porque para poder plantear la ley de senos se necesitan estos dos ángulos agudos. Entonces ya tengo que este ángulo mide 67.5. Ahora sí, planteamos la ley de senos. Recuerden que la ley de senos siempre va a ser seno del ángulo sobre el lado que le corresponde. Seno del ángulo sobre el lado que le corresponde. Recuerden que el lado que le corresponde es el que está al frente. Más bien, el lado que le corresponde al ángulo es el que está al frente. Voy a trazar línea, o sea, significa que este 22.5, vean el mouse, este 22.5 iría con 6 porque es como trazar una línea. Y este 67.5 iría con X, es como trazar una línea, ¿lo ven? Esas líneas que tracé ahí, ustedes hacen una línea imaginaria o colocan el lápiz para ver quién va con quién. Ok, entonces en este caso, la ley de seno sería entonces seno de 67.5. Recuerden que 67.5 va con X porque es el que está al frente. Colocan el igual en el centro. Y después sería seno de 22.5, que iría con 6. Recuerden que eso se lleva a la calculadora para encontrar el valor de la X. La X, ya ustedes saben cómo se coloca la X en la calculadora, ¿verdad? La X está en las calculadoras blanco con negro, que la gran mayoría tiene, está debajo del OM, a la derecha, arriba, debajo del OM está la X. Y recuerden que aprendimos en clase que el igual se escribe con alfa y calc, ¿verdad? Y que una vez que ya usted mete todo a la calculadora, le tiene que dar shift, calc y el igual para sacar el resultado, porque recuerde que si usted le da solo igual, le da error en la calculadora. Entonces, aquí recuerden que se escribe todo esto tal cual está escrito acá en el papel, ¿verdad? En la pantalla en este caso, tal cual se escribe y una vez que se mete toda la calculadora se le da shift, cal, igual. Voy a hacerlo entonces en este momento, seno de 67.5 sobre x, el igual que es alfa y calc, y al otro lado va la fracción arriba seno de 22.5 y abajo 6. Y le doy shift cal igual y me dice entonces que x es 14.48. Si alguno tiene duda de cómo se mete esto a la calculadora,
¿verdad? Y no lo logra hacer en casa, entonces me preguntan en la clase y yo con mucho gusto les aclaro cómo se hace eso en la calculadora. Entonces significa que x es 14.48. Recuerden que x, véanlo acá en nuestro dibujo, x es la apotema, que era lo primero que nos solicitaban, medida de la apotema. Ya tengo entonces que la apotema mide 14.48. Ya tenemos la medida de nuestra apotema, 14.48. Y entonces ahora sí, ya podemos calcular el perímetro y podemos calcular el área del polígono. Que recuerden que el perímetro, nos vamos a esas fórmulas que tenemos en la página 6. El perímetro decía que era n por L, que recuerden que n es el número de lados, que en este caso estamos trabajando con un octágono, ¿verdad? Un octágono, entonces son 8 lados por la medida del lado. Recuerden que en este ejercicio aquí arriba nos decían que era un octágono en donde cada lado medía 12, entonces la medida de cada lado es 12, entonces sería 8 por 12, va a ser nuestro perímetro, que 8 por 12 es 96. Entonces el perímetro del polígono regular que estamos trabajando sería entonces 96 centímetros. Aquí estamos trabajando con centímetros. 96 centímetros. Voy a correr esto para que no quede ahí como entre las líneas y que se vea bien lo que estamos haciendo. Perímetro entonces, dijimos que era, voy a hacerlo aquí más abajo, perímetro es 8 lados por 12 que mide cada lado. 8 por 12 entonces es 96 centímetros. Y el área, recuerden que la fórmula del área es perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro lo acabamos de calcular, son 96 centímetros, multiplicado por la apotema, que la apotema la encontramos ahorita aquí, ¿verdad? Con la ley de senos, que la apotema mide 14.48, dividido entre 2. Llevamos eso a la calculadora, así como está ahí, colocamos fracción, arriba 96 por 14.48 y abajo el 2. Le damos igual y vemos el resultado y dice que entonces el área es 695,04 centímetros al cuadrado porque es área. Y entonces ya calculamos el área y el perímetro de esta figura, que en este caso era un octágono regular. Recuerden, repito nuevamente, siempre que tengan que calcular área y perímetro de una figura que no sean las tres figuras específicas aquellas, ¿verdad? Entonces van a tener que recurrir a esto, que sería dibujar el triángulo, sacar el ángulo central, hacer la ley de senos y posteriormente aplicar las fórmulas de área y perímetro. Vean que en este número 3 dice determine área y perímetro de un decágono regular. Aquí es un decágono regular, decágono 10 lados. Dice si la apotema mide 8 centímetros. Vean que en este caso se les está dando la apotema. Recuerden que como es un decágono, entonces inmediatamente usted dibuja el triángulo. Voy a hacerlo un poquito más grande. Recuerde que es un triángulo rectángulo, igual lo puede hacer a mano alzada, no es que porque lo haga un poquillo feillo ahí en el examen yo se lo voy a poner mal o no, recuerde que es simplemente una representación para ver si usted está colocando bien la información. Entonces el triángulo rectángulo, recuerden que aquí va la apotema, aquí me están diciendo que la apotema mide 8, y recuerden que si me dan la apotema, entonces lo que tengo que encontrar es el lado, entonces le ponemos X, y por acá va el ángulo central, que recuerden que el ángulo central, ya usted sabe la fórmula, igual ahí la va a tener a mano, 360 dividido entre n, que en este caso n es 10 porque estamos trabajando con un decágono. 360 dividido entre 10 nos da 36. Recuerden que lo que viene para acá es la mitad. La mitad no es el ángulo completo. Entonces la mitad de 36 es 18. Significa que acá vamos a colocar entonces 18, que ese sería la mitad de nuestro ángulo central. Y recuerden que después hay que averiguar este otro ángulo, que este otro ángulo dijimos que es 90 menos lo que mide la mitad de ese ángulo central, porque recuerden que estos dos tienen que sumar 90.
y 90 menos 18 me da 72. Ya tengo entonces la información ahí en el triángulo para poder aplicar la ley de senos. Recuerden que la ley de senos es, en este caso, seno del ángulo sobre el lado que le corresponde. Recuerden que 18 va con X, es igual seno del ángulo sobre el lado que le corresponde, que 72 va con 8. Llevo eso a la calculadora para ver entonces cuánto sería la medida de X en este caso. Recuerden que no se le da igual, sino se le da shift, cal, igual para sacar la respuesta, porque si le dan igual le va a dar error. Y entonces me dice que X es 2.59. 2.59. Algo importante, recuerden que aquí este X, que es 2.59, si nos vamos al dibujo, recuerden que el dibujo dice que aquí esto es el lado pero la mitad. El lado pero la mitad. O sea, nos está diciendo que este 2.59 que nos está dando acá de X es la mitad del lado, no es el lado completo. Entonces, para yo sacar el lado completo, entonces esto que me está dando acá tengo que sumarlo dos veces o tengo que multiplicarlo por 2. Significa que entonces el lado completo va a ser entonces sumar eso dos veces o multiplicarlo por 2, que sería entonces 2.59, o puse un más ahí, perdón, 2.59 multiplicado por 2. O sumado dos veces, como le digo, como lo quieran hacer. 2.59 multiplicado por 2 me da 5.18. Significa entonces que el lado del decágono mide 5.18, no 2.59. Y ahora sí, ya tengo el lado, que el lado mide 5.18, este que está por acá, el lado 5.18. Y ya tengo el apotema, que el apotema estaba por acá, que fue lo que me dieron, que el apotema mide 8. Ya puedo calcular entonces el perímetro y el área, porque ya tengo los elementos que se necesitan. Recuerden que el perímetro, la fórmula es n por L, n el número de lados. Aquí estamos trabajando con un decágono, 10 lados. Y el lado lo acabamos de calcular acá, que el lado mide 5.18. Significa que entonces el perímetro de ese decágono va a ser 51.8 centímetros. Ok, ya calculamos el perímetro. Vamos con la fórmula del área. El área sería perímetro por apotema dividido entre 2. Perímetro, el perímetro lo acabamos de calcular es 51.8. Lo multiplicamos por la apotema, que la apotema nos la dieron en el ejercicio por acá, es 8. 51.8 por 8 dividido entre 2. Llevamos eso a la calculadora. Colocamos fracción, recuerden, arriba escribo 51.8 por 8 y abajo escribo el 2. Y entonces nos da 207.2. 207.2 o 2 centímetros al cuadrado. Y ahí tenemos entonces el área del polígono regular. Ok, esa sería la materia completa. Recuerden que los ejercicios que están del 4 en adelante son los que están en la tarea, que son los que también están en la práctica de clase. Ahí los han estado trabajando en la clase en el transcurso de la semana, ¿verdad? De la semana pasada y de esta semana. Si alguno tiene alguna duda, ¿verdad?, sobre esos ejercicios, se acerca ahí en el horario de clase y me lo hace saber. Presten atención a este 12, que vean que este 12 es en la cuadrícula, pero me dice se requiere colocar un alambre decorativo en la totalidad del borde de esa cara del muro. Entonces este ejercicio número 12 no me está pidiendo el área, porque me dice que es un alambre en el borde. Recuerden que el alambre en el borde, entonces no sería el área, sino sería el perímetro. Presten atención a este 12 porque nos tendemos a enredar cuando vemos la cuadrícula, pensamos que es contar cuadritos y que es el área.
este no es el área, ¿verdad? Es el perímetro. Ok, entonces ahí estamos, hagan la práctica, que es la tarea también, y cualquier duda que tengan, ¿verdad? Entonces me la hacen saber en lo que resta de esta semana o la otra semana. Recuerden que este examen es hasta el próximo viernes, hasta el viernes 5 de septiembre. Muchas gracias chicos por la atención, que tengan linda noche y estamos en contacto.